Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tal Como Son. Antes de que conozcan a mi invitada de hoy, les presento a quienes confían en mí. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. En Lanús creemos en la educación de calidad. Por eso estamos entregando kits de robótica a los centros educativos del municipio, para que nuestros chicos aprendan nuevos conocimientos científicos que son la base de las industrias del futuro. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. Paladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Mi invitada de hoy es la primera sommelier profesional de la República Argentina. No primera por su condición de mujer, no. Ningún hombre fue primer sommelier profesional de Argentina. Ella es la primera sommelier. A su vez, creó la Escuela Argentina de Sommelier. Fue la fundadora ya por el año 1999. Y hay sucursales en el país y también en el exterior. Y es una apasionada, por cierto, de esa bebida maravillosa que es el vino. Más cuando uno aprende sobre el vino, más rico es. Y a su vez tiene una historia maravillosa de cómo se fue abriendo paso en la vida para lograr todo lo que logró hasta ahora. Marina Beltrame es mi invitada de hoy. Hola Marina. Qué Un placer tenerte. Muchísimas gracias. ¿Cómo va? Muy bien. Año distinto. Un año, la verdad que pienso que es un año de desafíos, ¿no? Otra vez distinto al año anterior, que por cierto fue muy complejo, pero no sé, un año que se presenta como una oportunidad. Yo creo que si sabemos rescatar todo lo aprendido de 2020 y usando un poquito de tanto que pasó hasta ese año, ahora viene un año re lindo para aprovecharlo todo, para proponer cosas nuevas, para hacer el blend, ¿no? Hablando un poquito de vinos, a veces en el... ¿Viste? Y gusta mucho el blend. Bueno, no sé, a veces lo llaman educación híbrida. No, a mí me gusta mucho más el término blend, que además tiene más que ver con lo mío. Y que tiene que ver más con la química de la mezcla de esas bebidas, ¿no? Exacto. O de esas cepas, en definitiva. Bueno, primera sommelier profesional del país. Yo no sabía que, cuando me dijeron primera sommelier, dije, bueno, ser la primera mujer. No, dije, no había ningún sommelier profesional hombre en la Argentina. ¿Cómo ocurría eso? ¿Viste? Qué raro, pero bueno, rarísimo. Fue así, rarísimo. Y bueno, alguien tenía que empezar y tocó una mujer. Porque esto, ¿en qué año fue? Mira, yo empecé con la escuela, de hecho, en el año 99. No, eso sí, la escuela sí, pero ¿cuándo te recibiste vos? 97, en Francia, y yo enseguida que llegué a Argentina, en realidad yo me formé para trabajar en un restaurante. O sea, me formé para ser sommelier de un restaurante. Sí. Y ese era un poco el plan, porque yo venía ya de la hotelería, que dentro del área, o sea, dentro de las selecciones que tenía, siempre elegí alimentos y bebidas. Así que el restaurante me resultaba muy cercano, me gustó mucho. Servicio, no cocina, que sigo batallando día a día con la cocina, pero bueno, me encanta ir a comer y que otros
y son unos genios, pero yo lo mío no daba para tanto, pero sí el servicio, me gustó un montón. Entonces la sommeliería resultaba algo realmente interesante para, bueno, además allá del amor al vino que lo tengo creo que es desde que nací, pero poder profesionalizar una actividad que en Europa tampoco creas que es tan antigua, o sea, si bien originalmente tiene muchísimos años, desde el feudalismo, si querés, volviendo un montón de cuentos para compartir, pero en sí como el sommelier profesional en escuelas, o sea, con una propuesta educativa y demás, si acá tiene 20 años, en Europa tendrá 40, no tiene... Mira vos, yo creo que no. No. O sea, lo que se prepara era, como decías vos, un sommelier para un restaurante, para que conozca de vinos y una era cosa... de oficio. Era como de oficio, nada profesional. Exacto, nada para... O sea, no con a partir de una formación académica. Y de hecho, la escuela que yo estudié era de las más antiguas y en realidad tenía menos de 20 años. O sea, que de verdad no era algo que estaba muy visto allá tampoco. Pero resultó que Argentina estaba en ese tiempo con toda una importantísima inversión en producción, mucho capital extranjero que llegaba en la década de los 90, con una apuesta fuerte de invertir en viñedos y en bodegas y empezar a hablar de otro tipo de vinos. Cuando Argentina hasta ahí era mucho volumen, el vino de todos los días, Dama Juana Tetrabric, o sea, y el vino de la casa, ¿no? El vino de la casa. De repente una intención de subir. Se me viene que tengo un flashback, no sé si te acordás. ¿Te acordás? ¿Cuál? Con acento francés y algo más. Era Termidor, era creo la publicidad. Sí, bueno, ¿viste? Bueno, en ese tiempo estaba de moda, si era francés era bueno. Exactamente, fin, ¿no? Todo eso y la palabra chateau y tantas otras. Y resultó que, claro, todo genial, pero iba a faltar el nexo entre la producción y el consumo. Así que los sommeliers teníamos que ocupar un espacio. Yo vuelvo de Francia y parecía todo tan genial y sin embargo era difícil pensar en trabajar en un restaurante. Era como que aparte en ese tiempo, a ver, tráeme el vino, que venga alguien que sepa, o sea, viste, todavía medio difícil iba a ser para una mujer empezar, tenía menos de 30 en ese tiempo, así que digo, qué difícil. Y resultó que, bueno, ¿y por qué no la educación, no? ¿Por qué no empezar a contar esto, a formar camareros, o sea, poquito compartir lo aprendido y empezar a dictar cursos. Empezó como algo chiquito y enseguida tomó un vuelo bárbaro y por eso la Escuela Argentina de Sommeliers. Desde el año 99. Sí. ¿Cuántos alumnos han pasado por ahí? Uy, no sé, pero un montón. Por suerte ahora somos un montón de colegas y profesionales que ahora, yo digo, en toda esa transformación que sufrió la industria del vino en Argentina ya en los 90 con la inversión extranjera que aparecieron las bodegas boutique y la variedad de vino que tenemos hoy en Argentina es impresionante. Fantástica. ¿No? Sí. Es impresionante. Sí. Uno no alcanza a terminar de conocer nombres de bodegas y bodegas. Decís, ¿esta bodega es acá? ¿De dónde? En Mendoza. Sí. Es de acá. Y decís, y ves una pared repleta de botellas de vino de distintas bodegas y todas son de Argentina, ¿no? Exacto. Y te digo que para consuelo de todos, a mí me pasa casi todos los días. Ay, no sé, no la encontré, no la tengo, Claro. o sea, no paran. Y la verdad es que hace mucho tiempo que la sensación no es que hay tal vez tanto, lo que pasa es que nos llegó demasiado pronto, demasiado junto. Claro. Porque si pensás en la cantidad de etiquetas que tienen otros países productores, pensá que Argentina es uno de los grandes productores mundiales, y bueno, y en el tamaño de país que tenemos, no es tan difícil pensar que van a haber mínimo esta cantidad de etiquetas. El tema es que no pasó mucho tiempo desde que esto comenzó a hoy, ¿no? Entonces la como invasión, una catarata, ¿no? de etiquetas y de bodegas. Pero bienvenido sea, ¿no? Bienvenido porque solo el esfuerzo está en hacer mejores vinos cada vez. O sea, es impresionante en todos los niveles. No importa el precio. O sea, en cualquier segmento de precio siempre hay vinos. La oferta es superior. La calidad de vino, sí. ¿Cuándo te tomaste la primera copa de vino? Ay, yo tomo vino que, bueno, no va a quedar muy bien, ¿viste? Porque no está de moda que los chicos tomen alcohol, ¿no? Más bien. Pero cuando nosotros éramos chicos, que la gaseosa era prohibitiva. Totalmente. Por todos los 1000 razones que tendrían nuestros padres, a mí me daban vino con soda.
Y yo me lo tomaba chocha porque... Sobre todo venía el abuelo, ¿no? Ya tiene edad para tomarse la copa de vino en la comida, con el almuerzo. Sí. O sea, yo me acuerdo... Y estaba la botella de vino exacto. en la mesa, ¿no? Yo me acuerdo colegio, o sea, en primaria, que había vino en la mesa y siempre con soda, era 2 gotas, ¿no? No era que obvio, me tomaba... no, pero el vino, nunca nadie preguntó si los chicos podíamos, no, estaba bien, mal. Nadie decía nada. O sea, lo tomábamos. Siempre dice sommelier, bueno, la captación del sabor del vino, ¿se aprende? Sí, claro. Algunos dicen, no, todo verso. Nada de verso. No, sino de las cosas que no dicen, pero yo defiendo esto, ¿sabés cómo? A muerte. No, sí, puro humo, qué sé yo, también todo lo que quiera. Pero la verdad, yo a veces lo comparo con un idioma o con un deporte. ¿Viste? Lógico, hay gente que tiene más facilidad o más sensibilidad, si querés, en este campo, pero al final es un entrenamiento. O sea, el olfato. El olfato se gusto. entrena. Es cierto que una guía es importante y la necesidad de comparar, de poder comparar y memorizar. Porque en el caso del vino, como en otros productos, ¿no? Vos decís, ¡ay, qué rico! Bueno, pero si es más rico, ¿respecto a cuál? O sea, tenés que tener otro referente como para... Y eventualmente, si no tenés 2, 3 copas distintas servidas, idealmente a ciegas, para no condicionarte por la marca o lo que sea, sí el recuerdo y el registro, decir, bueno, sí, pero yo probé esto a varias veces y este está mejor, este me gustó más o menos. Y así, no solamente elegir bien, sino realmente reconocer diferencias. Y es un entrenamiento bastante entretenido, por cierto. No hay que excederse, por cierto. Digo, Marina, por el hecho de, una degustación a ciegas, ¿no? Es decir, bueno, diferenciar un Merlot de un Cabernet Sauvignon, de un Malbec, de un Syrah, es totalmente posible. Sí, si es el interés ir por ahí. Por ejemplo, yo no soy de las que hago, ni he evaluado nunca hacia mis alumnos, que bueno, si adivinan qué es, está bien, y si no, falta. No. Para mí tiene más que ver cómo contás acerca del vino. Porque en definitiva, reconocerlo, hay gente que puede reconocer el origen, o sea, algo del viñedo por ahí, que le suena, que algo le recuerda, ¿no? Un origen, un lugar, una región de origen del vino. Otros, mira, yo me acuerdo cuando estudiaba que una vez hice una cata y uno de los catadores sacaba la barrica, el bosque, de dónde se había criado el vino en la barrica. Y vos decís, pero es un ser... No, vendía barricas. Claro. Vendía barricas. Tenía en su memoria... Todo su entrenamiento, todo el tiempo estaba con las barricas. Entonces, el vino lo olía, no tenía ni idea si era de Francia o de Italia. No sabía si era Cabernet o Malbec. Le daba lo mismo. Nunca le importó, pero la barrica te la sacaba. Pues sí, es increíble. Entonces, por eso digo, ¿para qué te entrenás? Para adivinar la uva, te entrenás para hablar del vino, te entrenás para realzar las cualidades, te entrenás para buscar el mejor acompañamiento, no sé, cada uno elige, ¿no? Pero acá lo interesante es prestar atención y en todo caso hacer el trabajo que más te gusta hacer con el vino. Me imagino esta situación, vos en un restaurante, comiendo con alguien, qué sé yo, y se acerca el sommelier. Pobre. Y no te conoce que sos. Sí. ¿Y has tenido esa situación? Sí, tuve de todo. ¿Y qué te ha pasado? Huyen, en general me tienen pánico. Y yo digo, no, pero si yo soy lo más fácil que hay, porque yo cuando voy al restaurante, lo último que quiero hacer es ocuparme del vino. O sea, yo me quiero ir a pasarla bien, estoy pensando en otra cosa, quiero ir a hablar. Para hablar de vino tengo todo el día. Totalmente. Entonces, empiezan a pasarse, ¿quién va? Nadie quiere venir, nadie me quiere hablar, todos se ponen nerviosos. Me dicen, están todos aterrorizados. Viene el dueño, me dice, están todos... Yo, ay, pero... Bueno, me lo voy a servir yo si querés, pero por favor, o sea, no quiero trabajar. O sea que en realidad es al revés. Y después sí me ha pasado que por ahí no conozco a la gente y demás. Y bueno, antes sí, si estoy con un varón, olvídate, yo pedía el vino, me miraban así como diciendo, pues, importa, siempre le hablaban a él. Y yo, entonces decía, no, y por ahí hasta te invita. Dice, no, pero que ella... Y como que me estaban haciendo un favor, ¿viste? Ay, pobre, bueno, está bien que lo... No, digo, pero hay un protocolo que no tiene nada que ver con que
que te Totalmente. quieran, viste, no sé, hacer sentir mejor o peor. O sea, el que pide el vino lo tiene que catar. El que pide es el Punto. que cata. Sea punto. mujer, anciana, quien sea. Quien pide, cata. Y da el ok, se le sirve a la otra persona y después a quien pidió. Ese es el protocolo, claro. Claro, Totalmente. independientemente del sexo, edad. Catar un vino. A mí decía mi amigo Pepe Zucardi, decía, hay que meter el hocico, la nariz adentro de la copa y olerlo qué bien. genial. Después de... Él parece que lo sacudía el vino, ¿no? Porque gira la copa Sí, sí. y para apreciar todos los olores, ¿no? Y los Sí. aromas del vino. Y después esa degustación en boca. Son los 3 pasos que hay, ¿no? Sí, sí, los el 3 verlo. aspectos, visual, olfativo y gustativo. Y después la conclusión, si querés. Sí, a mí hay una frase que me gusta hace muchos años y es como que catar tiene que ver con descubrir la intimidad, ¿no? La esencia, Bien. con descubrir. Por eso digo, volviendo a la memoria, al reconocer, al tratar de recordar. Entonces, te involucras desde ese lugar. Marina, para gente que nos está viendo, que vaya aprendiendo algunos tips para cómo tomar un buen vino o cómo hacer esa ceremonia del vino, que es muy linda, por cierto. Un decantador es esencial siempre, ¿no? No, queda ayuda? lindísimo, pero no es necesario. No porque, a ver, el decantador tiene una función muy importante y tiene un sentido que, por supuesto, defiendo mucho, pero es una situación bien concreta y es, en un menú, en un restaurante, tenés que llegar con el vino un poco antes del plato, entendiendo que un vino no funciona para toda una comida. O sea, así como vos no comes mucho de lo mismo, tampoco bebés mucho de lo mismo. Si sos 2, pedís la botella, es otra historia. Pero si tuvieras una situación en la que pensás en un menú de pasos, está muy bien Con pensar cada en ir plato. cambiando de vino. O por lo menos a veces un vino se comporta muy bien con 2 platos, ¿no? Bien. Pensando en que... Y a lo mejor si tenés un menú de 6, ponele, a lo mejor tenés 3 vinos o 2, no importa, pero nunca es pensar un vino que soporte todo, porque eso es muy difícil, que se dé bien. Ok. ¿Estamos? Entonces, como vos tenés un juego ahí, puede pasar, y ahí sí volviendo al decantar, una mesa grande, donde si el principal lleva un X vino tinto, y bueno, y ese vino es especial, se pone en decantador para lograr una aireación y que el vino esté óptimo en el momento en que llega al plato. Okay. Entonces el trabajo lo hace el sommelier, mientras que ellos están tomando, la gente está tomando otra cosa, prepara el vino para que cuando llegue el plato llegue bien. Porque Bien. si no, el disfrute tiene que ver también con airear en copa y que uno vaya. Si yo tengo una sola botella, voy viendo el proceso durante la comida y está muy bien eso. ¿Sos del tinto o distintas cepas del vino tinto allí? ¿Temperatura fresquita? Ah, sí. Sí, eso no se tranza. Lo del decantador te lo dejo, pero la temperatura... Hay que dejarlo ahí- que sí, temperatura ambiente no, nunca más. No, temperatura ambiente es imposible. Y estás en... Sí, en cualquier lado. No, acá, qué sé yo, Claro. por suerte las temperaturas ambientes son muy agradables, siendo 24 grados, 23. Invierno Pero- y verano también, porque en invierno uno está con calefacción. En verano buscas un poco de aire. La en fin. temperatura ideal para el cuerpo del ser humano es 24 25 Claro. grados. Entonces lo del ambiente es imposible, porque un vino tinto a 25 grados es un caldo imposible. ¿Cuál cepa te gusta más? Ay, qué difícil, pero a mí me gusta mucho el Cabernet. Me gusta mucho. potente. Sí, me gusta un poquito esa rugosidad que tiene, esa inercia, esa fuerza, ese porte, ¿no? Para mí me encanta los vinos los Cabernet y también los que están en blend, ¿no? O sea, en mezcla con Cabernet. De todos modos, realmente la capacidad que tiene Argentina de ofrecer diversidad en Malbec y todo lo que se está haciendo ahora también de nuevo, porque lo de antes estaba genial y lo de ahora tiene esa magia de poder encontrar que la uva no sea ya tan protagonista, sino que más es Claro. el terruño, ¿no? Eso me explicaba que el Pepe lugar Zucardi como hable. en Francia. En Francia vos ves las botellas de vino, no te dicen Malbec, No. Cabernet, Syrah, Nunca eligieron. Sí. va al lugar de donde se Exacto. produjo ese vino, ¿no? Exacto. Acá
poquito el foco que Argentina está llevando la viticultura hacia ese lugar, Sí. que es donde se comprende o se estudia la relación que hay entre el suelo, el clima, la cepa y el trabajo del hombre, ¿no? El factor humano que es fundamental. Entonces, en esa conjunción, que es a eso se llama terroir, es donde en realidad los vinos empiezan a expresarse no solo por uva, porque la uva no es lo único que te habla de un vino. Te da como una idea y te ayuda, porque si, bueno, como decís, si me gustan los vinos súper suaves, bueno, hoy, por ejemplo, que se hacen cada vez mejor Pinot Noir. Pinot Noir es una cepa que yo amé muchísimos años y sinceramente Argentina no me daba pinos que a mí me emocionaran, Claro. que me parecían, a lo mejor había esfuerzos individuales, pero nunca iba a ser una cepa que yo dijera, sí, los Pinot. Los Pinot estaban pasados de sol, alcohol, poca acidez, no tenían nada que ver, bastante madera también para compensar un poquito, o porque la madera era la mejor amiga del vino y se terminó. Y hoy hay unos Pinot que o sea, me cuesta más hablar de uvas porque de verdad Claro. que me parece que hay tanto más que está pasando. Y no limitarte al tipo de uva. Exacto. Ella llegó a hacer lo que es, pero se sacrificó y tuvo un hecho en la vida que le ayudó y por eso pudo estudiar en Francia y recibirse de sommelier en Francia. ¿Cómo fue esa historia? Ay, es la historia más linda que tengo para contar. Yo trabajaba en un restaurante, después de Las Leñas, empecé a trabajar en el Fairs Park, un restaurante que estaba, bueno, dentro de un hotel en Buenos Aires, y uno de los huéspedes, ¿En qué hotel estaba? Fairs Park. ¿Dónde trabajando quedaba? Esto No está lo en tengo. Esmeralda y Arroyo. Ah, ok. A la ok. vuelta de lo sí, que es sí, el sí. Sofite. Bueno, a la vuelta era chiquito, pero yo estaba a cargo de alimentos y bebidas. Me había costado mucho volver a Argentina, mucho porque inviernos en Las Leñas y los veranos no, me fui a otros países Sí. a trabajar. Trabajé en Londres, en Suiza, estuve en Brasil, en fin. Entonces, después de casi 5 años de no venir a Buenos Aires o de volver solo para cambiar valija, trabajar de nuevo en Argentina era como, o Buenos Aires, ¿no? Volver a encontrarme con mi ciudad y todo fue, decía yo, es más difícil volver que irse. Siempre Exactamente. es mucho más difícil volver, porque cuando no se va, viste, está en la aventura, Totalmente. pero cuando volvés te tocan todas las responsabilidades. Bueno, pero finalmente había conseguido ese trabajo que me gustaba un montón y ahí tuve un huésped que se llamaba Georges Sabaté, francés catalán. Decía él, yo soy hijo del exilio, a mi padre lo persiguió Franco, así que yo nací en Francia, pero porque si no hubiera nacido. Exactamente. Entonces él se cría en Francia con esa mentalidad española, catalana, muy genial, genial, vehemente, viste, esos tipos con Sí, una sí. personalidad que yo decía, bueno, este hombre, donde iba, viste, un carisma tremendo. Y entonces siempre hablaba de vinos. Y resultó ser que él era uno de esos que llegaban a Argentina a apostar, a invertir, a traer amigos que invirtieran en tierra, bueno, en todo lo que pasó realmente en esos años, los 90. Eso justo fue en 95. Entonces, o 96, por ahí. Y yo era genial a escucharlo, porque aparte era imposible no escucharlo porque había unos gritos bárbaros, ¿viste? Siempre estaba ahí como... Entonces un día me dice, ¿vos estás muy atenta a mis conversaciones? Yo no, por supuesto que no. ¿Cómo se le va a ocurrir que alguien que está en servicio va a escuchar una conversación? No, para nada. Sí, yo te veo muy atenta. Bueno, ¿por qué no estudias algo? ¿Por qué no te involucras más con el vino? Digo, justamente he hecho alguna... No, me dice, estudiar en serio. Estudiar en serio, claro. Digo, bueno, sí, no, pero yo ya Mendoza, ya lo superé. Ya volví, me costó un montón volver. No estás entendiendo nada. Estoy hablando de París. Ya París sonó... París. Sí. ¿Por qué no te vas a París a estudiar? Bueno, no me puedo ir a París a estudiar. ¿Y por qué no? No tenés plata. Y bueno, entre otras cosas. Esa conversación en la mesa, si alguien la hubiera filmado, hoy sería... Bueno, al día siguiente, ¿lo pensaste? ¿Qué cosa? Lo de ir a París. Y así me tuvo una semana. Bueno, lo pensé. Ningún problema, consigo una beca. Y eso, yo soy sponsor de la Asociación Internacional de Sommelier, que hoy tiene sede, la presidencia está en París, perfectamente puedo pedir una beca como sponsor. Que ni siquiera sonaba tan extraño, ¿no? O sea, yo hoy doy becas a gente de bodegas, o sea... Bueno,
Bueno, una cosa terminé, como él dijo, en París. Cuando un día voy a saludar, agradecer al director, que me pareció un lindo gesto de mi parte, ir a agradecer para hacerlo quedar bien a él, el director, una carcajada que no le entró la sala, el estómago, la vida para... Y yo muerta de vergüenza de que se reía tanto, me dice, no, Marina, no puedo creer que George te dijo eso. No, él manda un cheque todos los meses. Yo, muerta de la vergüenza, digo, ¿cómo puede ser que yo me creí? Claro. Pero aparte, no podía ser que yo hubiera creí que era imposible. Entonces me decían, pero qué locura que alguien te pague. Y yo digo, no sé, me dijo que me mandaba una beca, era todo de locos. Él ni vivía en París, él vivía en el sur, en Perpiñán. Bueno, nada, yo el agradecimiento infinito con toda la gente que vino atrás mío, porque él fue quien realmente, yo digo, entendió, dijo, mira, esto es fácil. Cuando lo llamé a decirle que cómo, que pasó, que yo, me dice, mira, déjate de agradecer, ponete a estudiar, hacen falta sommeliers en la Argentina, si no, no sé qué vamos a hacer con todo el vino que estamos haciendo, que estamos... Claro. O sea, él ya vio el Ya final de veía la otra película. historia. O sea, para él parecía que conseguirse un par de millones para invertir no era el problema era quién iba a vender el vino. Claro. Fíjate. Y Y tuvo ahí esa estuvo. visión. Y le salió bien, porque la tuvo y esto sucedió, ¿no? Yo armé la escuela, somos más de 700 dando vueltas, Qué bueno. o más, no sé, 1000. Así que tuvo razón. Yo le tengo un agradecimiento infinito. No es para menos. Hermosa historia. Se nos acabó el tiempo, Marina. Así que, bueno, la próxima vez que venga vamos a hablar del vino blanco, que no hablamos Ay, nada, porque sí, está medio degradado, soy re de medio blanco. olvidado. No, yo soy re y de espumoso, de burbujas De más. burbujas. Ay, bueno. Eso para el La próximo próxima. programa. Me encanta. Con Gracias por burbuja en venir. mano. Sí. Gracias. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, tal como son. Fue un momento bisagra para nosotros el hecho de que Obama haya mencionado el proyecto y a mí me haya dicho, che, este pibe es un gran ejemplo.